Listo. Bueno, ya hasta ahora ustedes han visto lo fundamental de lógica proposicional, que son las funciones AND, OR, XOR, implicación, doble implicación. Después de eso vieron las equivalencias lógicas, que las equivalencias lógicas las hacíamos vía tabla de verdad y pues con las fórmulas. Vimos también las leyes, que era, pues las principales son la ley de la implicación, las leyes de Morgan. Vimos la doble negación, vimos la dominación, vimos simplificación y vimos la otra que es la propiedad distributiva. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Eso fue lo que vimos las 2 semanas anteriores. Ya lo que vamos a hacer es empezar a hacer demostraciones con esto y ya ustedes van a poder demostrar que efectivamente Superman no existe, ¿sí? Que es lo que habíamos visto en la clase pasada, muy a su pesar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las formas normales, el concepto de consecuencia lógica, vamos a hablar en diferencia lógica proposicional. Entonces las formas normales, muchachos, existen 2 formas normales. La forma normal conjuntiva, que es las conjunciones de premisas. ¿Qué son premisas? Premisas son proposiciones solas o proposiciones compuestas, ¿sí? Las vamos a tener conectadas por andas. Y la forma normal disyuntiva es lo mismo, pero usando disyunciones, o sea, ORs, ¿sí? En ese caso. Miremos un ejemplo. Entonces transformemos en forma normal disyuntiva. Para transformar en forma normal disyuntiva, que es disyunción de literales, entonces vamos a transformar. Lo primero que toca hacer con esto, ¿qué es? Destruir la implicación. ¿Cómo escritamos la implicación? Negamos P1Q y nos queda OR, que es lo que tenemos aquí. Es claro ahí ese paso, ¿no? Luego de eso, ¿qué hacemos? Aplicamos leyes de Morgan. Al aplicar la ley de Morgan, ¿cómo nos queda? Nos queda la negación de P y doble negación de Q o R. ¿Y cómo nos queda? No, P y Q o R, que es una disyunción de literales. O sea, básicamente es dejarlo todo como una expresión de disyunción, aplicando las diferentes reglas que ustedes han visto. Esto les va a ser especialmente útil en el curso de inteligencia artificial, donde ustedes ven varias formas normales. Miremos en el caso de la forma normal conjuntiva, ¿sí? Entonces, tenemos una implicación acá. ¿Qué deben de hacer con la implicación? ¿Qué es lo primero que deben de hacer con esa implicación? Destruirla. ¿Cómo la destruyen? Pues niegan el precedente y queda OR con la consecuencia, que es lo que ustedes ven en el 1. Después de eso, ¿qué aplicamos? Leyes de Morgan. Entonces, bueno, aquí destruyeron la implicación interna. Hay 2 implicaciones. Segundo paso, o sea, primero destruir implicaciones. Es lo primero que toca hacer. Entonces, no Q o R. Y ahí ya aplican leyes de Morgan. ¿Qué nos quedaría? No P y la negación de esto. Luego vuelven a aplicar Morgan y nos quedaría no P, I, Q, I, R o S. Y aquí, ¿qué propiedad aplicaríamos? Para que nos queden conjunciones, la propiedad distributiva. Nos queda S o no P, I, S o Q, I, S o R. ¿Sí? Recuerden que esa es la propiedad distributiva. ¿Sí? Miren acá, queda S o P, queda S o Q, I, S o no R. Y es una conjunción de literales. Bueno, eso les menciono pues como tópico. De todos modos, esto en el curso de inteligencia artificial, cuando vean inferencia lógica, pues estas formas normales las van a utilizar muchísimo. Entonces, muchachos, vamos entonces a lo que es consecuencia lógica. Ustedes tienen un conjunto de premisas F1, F2, Fn y una fórmula G, la cual es consecuencia lógica. Entonces, en el caso de Superman, ustedes tienen las premisas. Si Superman es, ¿cuál era? Es capaz de prevenir el mal, lo prevendría. Eso es una premisa. Y la consecuencia sería, demuestre que Superman no existe. ¿Estamos allí? Esa sería la consecuencia. Ustedes tienen el conjunto de premisas y una consecuencia lógica. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Ustedes asumen que F1 y F2 y F3 y Fn es verdadera. Entonces G también lo es. ¿Sí? También debe ser verdadera. ¿Sí? O sea, efectivamente, si F1 y F2 y F3 y F4, o sea, todas las premisas conectadas por I son verdaderas, entonces en consecuencia G también lo es. Y entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? Miren esto. Suponga que el stock de precios baja si la prima de interés sube.
Suponga que también que la mayoría de la gente es infeliz cuando el stock de precios baja. Asuma que la prima de interés sube. Muestra que usted puede concluir que la mayoría de gente es infeliz. Entonces, tenemos las proposiciones. Tenemos P, la prima de interés sube. S, el stock de precios baja. Y U, la mayoría de gente es infeliz. Luego tenemos las premisas. P implica S. Si la prima de interés sube, el stock de precios baja. S implica U. Si el stock de precios baja, la mayoría de gente es infeliz. P, la prima de interés sube, y U, la mayoría de gente es infeliz. Entonces miren las premisas. Las premisas son, esta es F1, esta es F2 y esta es F3. Fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3. Y la consecuencia es G. ¿Cómo demostramos esto? F1 y F2 y F3 implica G. Esto es lo que ustedes harían. Entonces deben demostrar que F1 y F2 y F3 implica G. Y esto les debe dar una tautología. Si eso les da una tautología, entonces está demostrado que las premisas que ustedes tienen allí son correctas. ¿Se entiende allí? Ustedes deben de hacer, básicamente juntan con is y demuestran que eso es una implicación, pues la consecuencia, y demuestran que es una tautología. ¿Cómo pueden demostrar que es una tautología? Tenemos dos estrategias. ¿Cuáles serían las dos estrategias? La fórmula o la tabla de verdad. Correcto. ¿Hacerlo por fórmulas o hacerlo por tabla de verdad? Usualmente en el parcial yo dejo eso libre, pero en el opcional suelo pedirles que lo hagan por fórmula, porque por tabla de verdad es mucho más sencillo. Entonces básicamente lo separan y hacen las operaciones. ¿Sí? Yo suelo dejar en el parcial, que sepan, suelo dejar que esto lo hagan por fórmulas, y en el opcional, sí, perdón, lo hagan como quieran, y en el opcional sí suelo hacer por fórmulas, pues, para que sepan. Entonces muchachos, vamos a demostrar eso. Entonces toca demostrar que P implica S, I, S implica U, y P implica U, es una tautología. Entonces, bueno, básicamente, bueno, aquí lo hacen por fórmula. Bueno, P implica S, vamos a ver aquí, bueno, I, y P, Bueno, aquí no llegan hasta donde yo quiero, pero bueno, vamos a ver aquí si tengo algún error. Vamos a ver S y P y no S o U, S y P y no S o U. Bueno, aquí aplican propiedad distributiva, que a S y no S, pues S y no S da falso, ¿no? Cuando metemos este S aquí, y bueno, entonces bueno, entonces P, S y U deben ser verdaderos, y U, que la consecuencia es verdadera. Sino que aquí llegan una cosa que no me gusta. Esperen un momento, voy a hacerlo a pie de nuevo. Hay una cosa ahí, en esas diapositivas no me gusta cómo lo están haciendo. Yo lo hice yo mismo. P y S, y S implica U, y P implica U. ¿Listo? Primer paso, ¿qué hacemos en el primer paso? Quitar implicaciones. No P o S, y no S o 1 y P. ¿Estamos allí? Todo esto implica U. Entonces, para destruir esta implicación externa, ¿qué tengo que negar? Tengo que negar todo esto, ¿no? No P o S, y tengo que cambiar eso en esas diapositivas. No me gusta cómo está ya. O, y P, ¿y cómo nos queda? O U. ¿Listo? Listo. Tercer paso. Entonces el tercer paso es aplicar Morgan en esto. Nos queda negación de ¿quién? De P o S, ¿cierto? Nos queda negación de eso, y me comí la negación de P. O negación de no S o U, ¿correcto? O negación de P o U. ¿Estamos de acuerdo ahí, en ese paso? Apliqué Morgan. Entonces aquí apliqué regla P implica Q. Aquí apliqué regla P implica Q. Ah, no, perdón. Ahí apliqué regla P. Ah, no. Ahí apliqué regla P implica Q también. Aquí apliqué Morgan. Tenemos la cuarta propiedad. Como tenemos estas negaciones de disyunciones, entonces tenemos que aplicar también Morgan, ¿no?
Entonces, ¿cómo nos quedaría esta? Nos quedaría P y no S, ¿correcto? O S y no U. O no P o U. Aquí volví a aplicar Morgan. Entonces acá, muchachos, cuando ustedes tengan este tipo de sistemas, entonces, ¿qué debe pasar? Ustedes observen que yo tengo una P por acá y una P por acá. Entonces, en la propiedad distributiva, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo, todos estos son ORs, observe. Entonces yo los puedo cambiar en el orden que yo quiero. ¿Sí? Eso lo puedo conmutar como yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter este P, ¿en dónde? En este primero. ¿Por qué? Porque ahí tengo un P. Entonces ustedes vayan buscando variables relacionadas. ¿Sí? Usted sabe, tiene un P y no S y tiene un no P. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Meta no P allí. ¿Por qué? Porque puede potencialmente reducir algo. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, tengo la quinta. Acá. Tengo la quinta. Problemas de ser zurdo. Tengo la quinta acá, muchachos. Y voy a meter así. Observen. Queda P o no P. Y ¿cómo queda acá? P o no S. ¿Sí lo ven? Quedan no P o S. ¿Estamos de acuerdo allí? En ese paso. Apliqué distributiva. No P o S. Listo. Acá, dime. Es no S, sí. Y es súper importante porque ahorita este S me va a quedar libre. Listo. Viene, la otra sigue igual. O, S y no U. Y aquí viene O, no P, O, U. ¿Estamos de acuerdo? Pues básicamente, verdad, el no P ya lo metí. Sí, el P ya lo metí. Sí, no, el P ya lo usé. O sea, básicamente apliqué distributivo. ¿Es claro el paso que hice? Metí esta P aquí adentro. Recuerden por la propiedad distributiva. Queda no P o P y no P o no S. Porque el operador aquí es O, ¿vale? Entonces apliqué distributiva allí. Bueno, y ya podemos hacer ciertas cosas. Miren, la sexta. ¿Qué pasa con este P o no P? Es verdadero. Vale, para no confundirlo con el símbolo de la disyunción, lo voy a colocar en inglés. Voy a colocar en vez de B, voy a colocar T. Listo, se entiende que T es true, ¿no? ¿Listo? Para no molestar eso. Entonces queda true y no P o no S o S y no U o U. ¿Estamos de acuerdo allí, no? No me acuerdo cómo se llama esa regla. ¿Alguien recuerda? Creo que es dominación. ¿Me corrigen, por favor? Creo que se llama dominación. No me acuerdo. Creo que se llama dominación. ¿Alguien tiene el dato allí? Es negación. Listo. Se llama negación. Perfecto. Sí, la verdad no me acuerdo porque se me trocan con la otra. Entonces 7 vendría siendo. Entonces está, pues, T y algo por dominación. ¿Cómo? Algo. T y algo y algo. Esa, queda el algo, correcto. Sí. Entonces queda no P o. Y miren que acá ya puedo destruir los paréntesis. Miren que voy a destruir los paréntesis porque me van a quedar puras disyunciones. Entonces me queda no P, miren, o no S, o S y no U o U. ¿Lo ven ahí, no? Bien. Puedo aplicar propiedad distributiva aquí. Puedo hacerlo con no S o lo puedo hacer con U. Cualquiera de los dos lados me va a dar. Porque si meto no S primero, luego voy a tener que meter no U. O si lo hago al revés, si meto no U, luego tengo que meter no S. Da igual por donde lo haga. Le dejo la decisión en manos de ustedes. ¿Quién incluyo? ¿A no S o a U? A U, listo, no ustedes digan. Entonces voy a meter U aquí, ¿vale? Entonces esta propiedad que apliqué aquí es la
dominación, ¿no? Entonces, muchachos, la octava. ¿Cómo queda? Queda no P, O, no S, O, y observen, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me queda acá? S, O, ¿qué? O, U, ¿estamos de acuerdo? S, O, U, y queda O, ¿qué me queda aquí? No U, O, U, ¿o qué? O, U, ¿no? Y aquí me equivoqué, porque aquí no es O, sino I. Es el que va en el medio. Listo, ahí ya apliqué la propiedad distributiva, ¿vale? Apliqué distributivo aquí. Luego, vamos con la 9. Sigue, no P, O, no S, O, y miren lo que va a pasar acá. S, O, U. ¿Y qué ocurre aquí con esto? Esto es verdad, por la propiedad de negación. Ahora bien, ¿y luego qué pasa con esto y verdadero? Queda el eso, o sea, queda, recuerden, I, P y verdadero da P, ¿sí? P y verdadero da P. Recuerden que P y falso queda P y falso, da falso, ¿sí? Bueno, que por dominación. Entonces, muchachos, la décima nos queda no P, O, no S, O, miren, esto nos va a dar o S o U, ¿correcto? Por la propiedad de dominación, ¿vale? No estoy seguro de estos nombres, me corrigen si están malos. ¿Y qué luego que ven aquí? ¿Qué ven ahí? Da verdadero, no P, O, verdadero o U, ¿correcto? ¿Y aquí qué tenemos? Esto es por negación. La verdad no me acuerdo cómo se llama esta propiedad. Ya tengo la cabeza mal. 12, y de la 12 ¿qué nos daría? Verdadero o cualquier cosa, ¿da? Verdadero. He demostrado que es una tautología, por lo que sí es correcto. ¿Qué hemos demostrado? Que si la prima de interés sube y el stock de precios baja, entonces la gente es infeliz. Hemos demostrado que la gente es infeliz. Hay otra manera de hacerlo, que es por tablas de verdad. Yo también lo puedo conectar acá. Si no me gustó esta, voy a cambiar esta. Voy a demostrar esta cosa que dice acá en las diapositivas no me gustó. Entonces voy a borrarlo. ¿Vale? Ve, yo lo borré ya. Sí, me gusta más así. Entonces, es este, ¿vale? Sí, está como mal hecho. Básicamente demostrar F1 y F2 y F3 y F4 y hasta ahí Fn implica G es una tautología. Lo pueden hacer también por tablas de verdad. Hay otra manera de verificarlo, que sería por tablas de verdad. Pues como es un poco latoso hacerlo, entonces voy a utilizar Logitools. Ah, verdad que hoy el internet está como malo acá, ¿no? Es día sin IVA, están haciendo muchas compras. Permítanme, muchachos. Bueno, pues siempre. Miremos el de Univalle, ya a ver. Entonces, muchachos, ¿ya conectó? Ah, bueno. Vamos a ver. Ah, sí, Logitools. Entonces, muchachos, miren acá. Vamos a hacer lógica proposicional. Entonces, aquí tenemos P implica S. P implica S y S implica U y P y todo esto implica U. Miremos a ver. Construir la tabla de verdad. Miren acá, muchachos, ¿qué tenemos en la implicación? De P, de esta en la implicación, miren qué nos da. ¿Qué nos está dando ahí? ¿Qué ven?
Todo es verdadero. Esto significa que es una tautología. ¿Sí? Esto es la tabla de verdad. ¿Listo? Entonces ustedes la pueden hacer a pie. Desde dar toda una tautología. Listo. Recuerden entonces F1 y F2 y F3 y Fn, hasta Fn. ¿Implica todo eso? La premisa. O sea, G. Bueno, entonces acá esto no me gustó. Entonces voy a tachar esto y voy a eliminar eso de las diapositivas. Bueno, muchachos, entonces tenemos dos cosas. El teorema de la consecuencia lógica. En la consecuencia lógica es lo que les acabo de explicar. Es básicamente hacer una conjunción con todas las premisas, implicación, la consecuencia. ¿Eso qué tiene que darles? Una tautología. Y está el otro método, que se llama inconsistencia lógica. ¿Qué hacen? Básicamente es el mismo que el anterior, pero lo que cambian es que hacen y la consecuencia negada. ¿Sí? La consecuencia negada, entonces eso debe darles una inconsistencia. ¿Y una inconsistencia qué es? Que dé una contradicción, es decir, que todo dé falso, que se reduzca a falso. Vamos a hacer esto con este mismo ejercicio. Vamos a usar este mismo ejercicio para demostrarles por contradicción. Si cualquiera de los dos métodos, si por consecuencia lógica da verdadero, no tiene otra opción más que por inconsistencia da falso. ¿Estamos claros allí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, muchachos, que aquí está hecho. Bueno, aquí está por consecuencia. Bueno, debo hacerlo por inconsistencia. Entonces voy a hacerlo por inconsistencia. Entonces hacerlo por inconsistencia, muchachos, ¿qué cambia? ¿Qué cambio aquí? ¿Qué cambio ahora? Para que me dé por inconsistencia. La U, ¿qué hago? La niego. Y no. Esto es por inconsistencia lógica. Entonces, ¿qué hago? Destruir implicaciones. Ese es el primer caso. No P, O, S, I. No S, O, U. I, P, I, no U. Tengo varias opciones. ¿Puedo meter la P al primero o puedo meter la U al segundo? ¿Cuál escogen ustedes? ¿Meto la P o meto la U? Entonces, la meto la P. Entonces la P la voy a meter acá. ¿Cómo me queda? Negación de P, I, P, O, negación, o P, I, S, y lo mismo. I, no S, O, U, I, P, I, no U. Pero ya metí la P, entonces ya no va. Ya la usé. Entonces ya como ya la usé, pues ya se saca. No. Entonces, muchachos, no P y P, ¿qué nos da? Falso. Falso O, P y S. I, no S, O, U, y no U. Ahora, este falso o algo que me da. Algo. Entonces da P. Entonces aquí ya los puedo separar. Me queda P y S. Y pues esa proposición compuesta. No S, O, U. Y no U. Entonces, puedo optar por meter la S o por meter la U. Dígame. O. Es O. Si fuera I, sí daría falso. Entonces, muchachos, ¿puedo meter la S o la U? ¿Cuál meto? ¿La S? Listo. Entonces vamos a meter la S aquí. Nos queda P, I, empezamos. S, no S y S. O, que es de la mitad. S, I, U. Y no U. ¿Vale? Entonces, ¿de aquí qué nos va a quedar? P, I. Esto S y no S, ¿qué nos da? Falso O, S, I, U. Y todo esto I, no U. ¿Y falso o algo que da? El algo. Falso o algo. Recuerden que falso o. Si fuera falso I, sí daría falso. Pero recuerden que aquí tenemos es una disyunción. No confundan el OR con el AND. ¿Sí? Recuerden que el OR, ¿de qué depende? Si usted tiene un falso en el primero, ¿de qué queda dependiendo? De la otra. Si ustedes tienen un I con el falso, ¿qué pasa?
ya es falso. Recuerden que el AND con una que sea falsa ya se vuelve falso. Tengan eso presente. Ahora, falso o algo me va a dar ese algo. Entonces nos queda P, I, S, I, U y no U. ¿Y aquí qué sucede? U y no U queda falso. Esto nos da P, I, S, I, falso. Recuerden que U y no U da falso porque alguna de las dos siempre es falsa. Si U es verdadera, no U ¿qué es? Falsa. Y viceversa. Si U es falso, entonces no U debe ser verdadero. Entonces siempre van a tener verdadero y falso. Eso siempre es falso. Y listo, tienen P y S y falso. ¿Qué les da? Falso. Esto nos da falso. Entonces, muchachos, ¿qué he demostrado? Por inconsistencia. Que es, la premisa es verdadera, ¿no? Si demuestro por inconsistencia que es falso, entonces es verdadero, ¿sí? Estoy demostrando por inconsistencia. Por consecuencia lógica, debo demostrar que es verdadero. Y por inconsistencia, debo demostrar que es falso. ¿Listo? Bueno, si ustedes no pueden llegar aquí a falso ni en el otro lado a verdadero, entonces la fórmula no está demostrada, no se puede demostrar. ¿Listo? A veces puede pasar, depende de cómo se plantee, a veces pasa, no siempre los ejercicios dan. Bueno, muchachos, entonces demostrar por inconsistencia que F2 es consecuencia lógica de F1. Entonces miren este caso, Tom no es buen estudiante o es listo y su padre lo ayuda. Si Tom es buen estudiante, entonces su padre lo ayuda. Te voy a demostrar que F2 es consecuencia lógica de F1. O sea que F1 implica F2. Entonces aquí están. Tom es buen estudiante, Tom es listo. Recuerden que las proposiciones nunca están negadas. Ahí dice que no es buen estudiante. Entonces, ¿cuál es la proposición? Tom es buen estudiante. Ahora, si ustedes lo quieren hacer de otra manera, entonces, ¿cómo sería? Tom es mal estudiante, ¿vale? Es válido, ¿listo? Entonces, Tom es listo. ¿Cuál sería la positiva que lo niega? La afirmación que lo niega. Tom es listo. Tom es ignorante, ¿sí? Y el padre de John, el padre de Tom lo ayuda. Entonces, miren acá. F1, no P, O, Q y R. F2, P implica R. Para demostrarlo por consecuencia lógica, muchachos. Bueno, aquí lo está haciendo. Por inconsistencia, perdón. Entonces, por inconsistencia, ¿qué pasa? Tienen que demostrar F1 y no F2. F1 y la negación de este, que es lo que ustedes ven aquí. La negación de P implica R. Aplican pues las reglas de destrucción de implicaciones, luego Morgan, y luego ¿qué llegan? Llegan a este caso, que nos da una contradicción. En este caso es falso, entonces se ha demostrado por inconsistencia que F2 es consecuencia lógica de F1. Y el otro, bueno muchachos, este es el lado de Superman, pero esto es demasiado largo, ¿sí? Esto es excesivamente largo. Solo les voy a dejar, vamos a hacerlo en los G-Tools. Les dejo a ustedes la tarea de hacerlo. La otra vez que lo hice me tomó como hora y media. Es muy largo. Esto es muy largo. Entonces, muchachos, ustedes recuerdan las fórmulas. Vamos a ver. Díganme las proposiciones. ¿Cómo serían las proposiciones? Superman, voy a poner sub, es capaz de prevenir el mal. ¿Listo? Prevenir el mal. Esto nos sale más fácil por inferencia en lógica de predicados, que es lo que vamos a ver despuesito del descanso. Luego viene la B. Superman quiere prevenir el mal. Bueno, luego, ¿qué más tendría? Superman previene el mal. O sea, efectivamente lo hace. Una cosa es capaz, otra cosa es querer y otra cosa es hacerlo. Entonces previene el mal. Listo. ¿Qué más? Superman es impotente. Ya saben que eso de impotente es que no lo hace, no otra cosa. Listo. Luego tenemos DE. Superman es malévolo. Y F sería Superman existe, ¿vale?
Entonces, vamos a proponer las premisas y la consecuencia. Pero voy a usar Logitools. ¿Listo? Porque para ponérmelo a hacer, se los dejo a ustedes como tarea. Es muy largo. ¿Listo? No me alcanza el tiempo de clase. Porque ya lo hice un semestre pasado y perdí la mitad de la clase con eso. Entonces, es que es mucha cosita. Entonces, muchachos, si Superman fuese capaz y quisiera prevenir el mal, ¿cómo nos queda la primera premisa? ¿Cómo nos queda F1? Superman es capaz de prevenir el mal y quiere prevenir el mal. B, ¿qué nos da? Implica C. Si es capaz y quiere, entonces, pues lo hace. ¿Sí? En este caso, sí, para evitar problemas. De todos modos, la conjunción tiene prioridad sobre la implicación. Pero sí, es mejor colocarlo entre paréntesis. Luego, F2. ¿Cuál vendría siendo F2? Si Superman fuera incapaz, entonces la negación de A sería entonces impotente. ¿Listo? Superman es incapaz, entonces la negación de A implica T. ¿Estamos allí? Listo. La F3. ¿Qué nos dice F3? Sería impotente. Si él no quisiera, negación de B implica que es malo, ¿no? No B implica E. ¿Listo? Sería malévolo. Superman no previene el mal. F4, ¿qué vendría siendo? Él no lo hace. La negación de C. ¿Estamos de acuerdo ahí? Él no previene el mal. Entonces, si Superman existe, que es F5, si Superman existe, entonces no es impotente ni malévolo. Entonces sería, no es impotente, esperen, si Superman existe, no es impotente ni malévolo. O sea, Superman, sí, la negación de D y malévolo. Entonces sería negación de quién? De E, ¿no? Sí, es F, qué pena. Es F, claro. Es F, no D y no E, ¿no? ¿Estamos ahí? Listo. Y tengo que demostrar G, que Superman no existe. ¿Estamos claros con las premisas? Listo. Entonces, ¿cómo lo haríamos por consecuencia lógica? Voy a aprovechar para copiarlo acá y poderlo copiar en Logitools. Entonces, por consecuencia lógica. Entonces, ¿ustedes qué tienen que demostrar? Que A y B implica C y, bueno, voy a ponerlo entre paréntesis. Entonces, A y B implica C y negación de A implica D y negación de B y E and negación de C and F implica negación de D y negación de E. Todo esto implica no F. Esto tiene que ser verdadero, ¿no? Esto tiene que ser una verdad. Y por concepto de contradicción, pues es lo mismo. ¿Qué cambio? ¿Qué sería IF? Correcto. ¿Y eso tiene que ser? ¿Por qué? Sí. Sí, ahí está mal. Entonces, ahí estamos. Entonces, por contradicción, tendría que ser IF. Esto tiene que ser falso, ¿vale? Listo. No lo voy a hacer los dejo a ustedes hacerlo por fórmulas, porque es que esto sale demasiado largo. Entonces, vamos a hacerlo en Logitools. Aquí lo dejé en el lenguaje de Logitools. Vamos a ver si esto nos da una tautología. Miren acá, vamos a ver si esto nos da una tautología. Miren acá. ¿Qué pasa con la implicación? ¿Qué ven ahí? Es esta. Es esta. No, es esta la implicación. El penúltimo. ¿Lo ven? Esta es la implicación. Es este de aquí. Es el penúltimo, ¿lo ven? Es este de aquí. Miren cómo está dando.
Esto es largo. Sí. No, para ustedes les tocaría hacerlo. ¿Sí? Muchachos, ¿y qué dice acá? Miren, la cláusula es verdadera y no hay, o sea, la cláusula siempre es verdadera. Si nosotros asignamos variables como, o sea, si le dice variables allí, es que el verdadero depende de alguna variable. Pero aquí como no muestra variables, entonces, ¿qué pasa allí? Es una tautología. Han visto que es una tautología, ¿no? Listo. De todos modos también pueden utilizar Wolfram. Vamos a ver si Wolfram me trabaja. Creo que Wolfram Alpha tiene... Yo prefiero los GTools por la facilidad. Pero pues también pueden usar este. Vamos a ver si me trabaja. No lo creo. Miremos a ver. No. Es que lo que pasa es que aquí esto lo ves como un igual. Así. Son uno de los cambios que hay que hacer. Y ese menos me lo toca cambiarlo por un not. Este menos toca cambiarlo por un not. Este es el primer cambio. Y este es el segundo cambio. Es que tengo que hacer not F. También lo pueden hacer acá. Lo bueno de este sistema es que les da la tabla de verdad mejor construida que en Logic Tools. Porque en Logic Tools es un poco confuso a veces. Aquí tenemos not. Y aquí tenemos not. Creo que ya todas las negaciones las tengo, ¿no? ¿Me falta una negación? La de la C. Creo que así ya me da. Miremos. Aquí está. True density. ¿Qué significa esto? Pues que es verdadero. O sea, miren. De todas las formas, ¿a qué me lo reduce? Me dice que eso es una... Mira, aquí me lo está diciendo. Es una tautología. ¿Sí? Esto es una tautología. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué hemos demostrado? Que Superman no existe. Lo hemos demostrado matemáticamente. Hemos demostrado matemáticamente, o sea, esto es un hito en sus vidas, porque hemos demostrado matemáticamente que Superman no existe. Conclusiones, muchachos. Ahorita van a ir al descanso a llorar. Tanto problema para eso. Aunque es algo que ya sabíamos, ¿no? Que Superman, estoy hablando de Superman. No voy a entrar en polémicas. Y muchachos, miren el caso de la contradicción. ¿Qué les dice? Miren la contradicción. ¿Qué pasó ahí? Es falso. ¿Sí? Simplemente cambié que la implicación por la negación de la consecuencia. Y miren, nos está dando falso. También lo pueden hacer aquí. Y miren, densidad de true, 0%. ¿Sí? Entonces, preguntas hasta aquí sobre Superman, muchachos. Sobre lo que hicimos. ¿Cómo es que llama cuando la true es falso? ¿Cómo es que llama? La demostrar que es verdad que con la implicación se llama consecuencia lógica. Y demostrar por contradicción, pues se llama contradicción. O sea, demostrar que es falso. Y lo que hacen es negar la consecuencia. O sea, en el caso es, si dicen que no existe, entonces sería y Superman existe. O sea que si Superman existe, todo ese sistema se le vuelve falso. ¿Sí? Lo siento, muchachos. ¿Sí? Yo sé que esto es un momento muy importante en sus vidas, pero pues... Bueno, entonces, muchachos, vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces voy a pausar aquí la grabación.